Muy buenos días a todos los que en este año tan especial nos hemos visto obligados a reunirnos en este encuentro nuestro ecuménico del Espinar de esta forma tan especial, pero también tan profundamente esperanzada, porque lo que importa no es pues todo lo que no hemos podido hacer, sino lo que gracias al Espíritu del Señor sí hemos hecho y sí tenemos que hacer todavía en esta iniciativa por no perder el contacto los unos con los otros. Decía un proverbio antiguo: ve a menudo a la casa de tu amigo para que la hojarasca no borre las huellas del camino que hemos hecho unos con otros. Y eso no se puede borrar. Y este encuentro pues es siempre esa ocasión para poder continuar nuestra vida cristiana en común con el Señor en el centro. Entonces este año lo vamos a hacer de esta manera. Y yo lo que os quiero presentar es algo muy sencillo, y es una meditación bíblica que valga para todas las confesiones cristianas sobre la figura de José, de San José, el padre de Jesús. No solamente porque este año el Papa Francisco lo ha dedicado entero con una especial carta muy bonita que se llama Patris Corde, con un corazón de padre, sino también porque por todos los estudios que estamos haciendo sobre la pedagogía de Jesús, que es lo que os voy a presentar, nos damos cuenta de la importancia tan tremenda que tiene José, junto con María, en la pedagogía que se va a formar en Jesús a la hora de comenzar la fundación de la Iglesia cristiana y en la expansión del Evangelio. Vais a ver, nos vamos a encontrar con José con una función misionera donde menos lo esperamos. Y espero pues que sea una charla útil para todos. Y ya os digo, va a ser una charla ecuménica por dos cosas. Primero, porque está dirigida a todos los cristianos que participamos en este encuentro, y también porque el punto de partida es ecuménico. He tomado todo lo que voy a decir de la colaboración que estamos teniendo con la Iglesia Caldea, es decir, con los cristianos de Siria, de Irak, que yo creo que es también un don de la providencia cuando se están cerrando tantas gargantas por la violencia, pues la voz de esa iglesia no se apaga, sino que el Espíritu hace que nuevos encuentros arqueológicos, estudiosos que se juntan a poder reconstruir la forma que tienen ellos tan viva de concebir el Evangelio, pues pueda venir para enriquecernos a todos los cristianos. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo voy a hacer por medio de una grabación de un PDF. Voy a compartir las siguientes imágenes con vosotros para que no nos perdamos y así podamos tener el material sobre el que me voy a basar en las reflexiones siguientes. A ver, yo creo que se ve perfectamente, sí. Es un cuadro vacío todavía que pone Pedagogía de Jesús. ¿Dónde poner a José como padre de Jesús mejor que en un estudio de la pedagogía? Porque precisamente el padre es el que tiene que enseñar toda la tradición al Hijo Jesús. Jesús es Dios y es Hijo de Dios, pero eso no significa que su humanidad sea una humanidad inventada o mentirosa, al revés. Es Hijo de Dios y precisamente por eso, como en la encarnación es auténticamente hombre hasta el final, él tiene que ir creciendo, como dice el Evangelio de Lucas. Creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y en muchas de las cosas que van a caracterizar el proyecto del Señor, la predicación de la palabra, que es Él mismo en persona, se va a ver, como no puede ser de otra manera, la impronta de la misión tan hermosa que reciben María y José para poder educar en Jesús el misionero y el Mesías que ya estaban esperando. Es decir, la función de estas dos personas tan humildes en el Evangelio, que aparecen muy poco, María y José, es una función fundamental si tomamos en serio la humanidad de Jesús. ¿Veis? Porque, y lo que estamos descubriendo a partir de estos estudios de la lengua aramaica, el trasfondo judío hebraico antiguo de los evangelios, es precisamente que detrás de
cada palabra del Señor, de las parábolas y sobre todo, como veremos, del estilo de formación de la Iglesia primera, hay toda una formación anterior, hecha por María y por José, de una sabiduría, una belleza y sobre todo una discreción impresionantes. Entonces, voy a empezar de la siguiente manera. Si hay una pedagogía que va a llegar a Jesús, esa pedagogía es la pedagogía del pueblo hebreo en su forma tan específica de hacer participar a las nuevas generaciones de la gran tradición antigua de la palabra de Dios. Y lo que José y María ofrecen a Jesús no es otra cosa que lo que ellos mismos han recibido en una línea larga de transmisión que, daos cuenta, es una cosa que hoy no acabamos de comprender del todo porque concebimos que la palabra de Dios es algo escrito. Y cuando pensamos en palabra de Dios, enseguida cogemos un libro, que es el libro que le llamamos la Biblia, el Nuevo Testamento. Yo muchas veces, cuando en la Eucaristía digo palabra de Dios, y luego digo, ¿dónde está la palabra de Dios? Lo que está aquí escrito con tinta, ¿eso es la palabra de Dios? Y este libro, que al fin y al cabo es simplemente un trozo de árbol y de hojas manchado. Este es el sagrario, este es el lugar en el que habita la palabra de Dios. Y fijaos, la palabra de Dios es algo vivo, vivo y verdadero. Significa que el auténtico lugar en el que la palabra de Dios puede ser guardada como palabra de Dios tiene que ser algo que también esté vivo. El corazón del hombre, ¿veis? Y eso el antiguo pueblo hebreo lo entendió de una manera maravillosa por lo que os voy a decir. Fijaos, en primer lugar, porque es una cultura oral. Este texto es la palabra de Dios. Es la Torá en un momento concreto en el que se está leyendo con muchísimo respeto cada palabra. Pero daos cuenta, quien lee este texto tiene que saberlo de memoria, porque el texto como tal solamente tiene las consonantes. Es decir, el texto es un texto de apoyo, pero el lector que lee en cada asamblea, por ejemplo, el sábado en la sinagoga, proclama la salida de Moisés del Éxodo y una profecía de Isaías, por ejemplo. Él ya sabe de memoria todo lo que tiene que leer. Y es precioso. Y fijaos, en un momento concreto, la pedagogía del pueblo de Israel es así. Aquí tenemos que me he equivocado. Aquí en el audio mío. Ya. Aquí tenemos un esquema de cómo sería la antigua transmisión oral en torno a cualquier figura importante de un maestro hebreo. En concreto, podía ser Abraham con algún grupo de los hijos y de los discípulos. Es el maestro en el centro y normalmente un grupo de 6 personas, 6 apóstoles, 6 discípulos, que repiten junto con el maestro oralmente la enseñanza que el maestro hace. Fijaos, esto es un arte que está muy, muy, muy desarrollado en la antigüedad. De manera que, por este modo de enseñanza, en un grupo pequeño, en el que cada uno de los discípulos tiene su misión y todos juntos van repitiendo, interiorizando, memorizando y luego transmitiendo a su vez todo lo que el maestro dice. Podemos comprender cómo la palabra de Dios, pongamos los profetas, las historias del Génesis, toda la historia del Éxodo, en principio es un texto oral, es decir, es un texto para transmitirlo que está compuesto con una gran belleza y con medios de la memoria para poder aprenderlo de memoria. Y es verdad, es como nuestras poesías. ¿Dónde están escritas las poesías? Cuando las escribimos significa que se nos han olvidado, pero las poesías que están vivas no hace falta escribirlas porque basta con que yo comience una frase y todo el mundo sigue después esa palabra que está en el corazón. El Señor es mi pastor y todos decimos: nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza, me guía. ¿Veis? Lo tenemos interiorizado el Salmo, lo cual significa que esa palabra en ese momento es una palabra viva. Es palabra de Dios, porque está en un templo vivo que es el corazón del creyente. Y esa era la forma de enseñar
del antiguo Israel. Toda la palabra de Dios antigua es oral, es oral. Los profetas son orales, grandes oráculos que se transmiten con una gran belleza de generación a generación y que se aprenden en la casa y se van transmitiendo en esta cultura de boca a boca y de corazón a corazón. Y con esta transmisión oral se teje la vida comunitaria. Se hace un pueblo creyente, un corazón creyente que recibe en la mesa y en la casa del Maestro la palabra divina para construirse como templo de Dios. Claro, hay un autor que se llama Marcel Jousse, francés, que ha estudiado todos estos mecanismos de la transmisión oral, que luego llegarán a María y a José como grandes pedagogos, llamándole la antropología del gesto, antropología de la gestualidad. Y estudia cómo, para nosotros que somos una cultura de la escritura, nos parece que lo que está escrito es mucho más seguro que lo que simplemente pasa de boca en boca, pero es al revés. Cuando se escribe algo y se copia, ya en la tercera copia hay un fallo. Es muy curioso. Mientras que cuando se transmite algo realmente sabido, si está bien compuesto como un texto oral, se puede transmitir años y años y años y años sin ni siquiera una falta. Y por ejemplo, la antigua literatura, Homero, que son miles y miles de versos, se transmiten con una transmisión oral. Cuando se escribe algo es porque están ya muriendo los testigos que saben de memoria todos los versos o porque hace falta escribirlo porque la gente se le ha olvidado aprender por la memoria las cosas. Y hay una figura de esta pedagogía oral que se le llama la madre de la memoria. En nuestros pueblos hay todavía esa mujer anciana que sabe recitar todos los versos, la historia de las familias. Yo tenía una mujer así en mi parroquia que contaba todo lo que pasaba, hacía un verso, lo narraba y lo transmitía. Pensamos que María tiene mucho que ver en la primitiva iglesia con la madre de la memoria que sabe transmitir. Como vemos en el Magnificat, por ejemplo, es un texto compuesto maravillosamente de una belleza que solamente puede hacerla una mujer tejedora de textos. Es una madre de la memoria de la primitiva comunidad. Y José va a ser también un gran transmisor de otra manera. Fijaos, entonces, la memoria es el medio de transmitir la palabra de Dios y el pueblo de Dios después del exilio, vamos a poner sobre todo a partir del siglo V antes de Cristo, tiene una experiencia doble. Primera, que con tantas destrucciones del templo, el primer templo se destruyó cuando los babilonios arrasaron Jerusalén para llevar a las dos tribus del sur a Babilonia en el exilio del siglo V. Pero ya a partir de entonces, aunque después el pueblo vuelva a reconstruir el templo en Israel, la conciencia judía se da cuenta de que el templo es simplemente una casa de piedra, ¿veis? Y que realmente el lugar en el que habita la presencia de Dios como tal no puede ser simplemente una casa de piedra. Y se dan cuenta, aquí están todos los profetas, Jeremías, de que el templo es un símbolo que puede, como de hecho pasó, volver a ser destruido después. Y fijaos, muy poco a poco, sobre todo cuando va pasando el tiempo y se acerca el cristianismo, la conciencia de la comunidad judía es que el templo auténtico de la palabra de Dios es la comunidad misma. La comunidad es el templo donde habita Dios. Y por eso la transmisión oral de la palabra aprendida se convierte casi en un sacramento. El sacramento de ese pueblo judío cuando vuelve del exilio, y por eso ponen todo el empeño en enseñar a la perfección oralmente la palabra de Dios. De manera que en las casas, cuando van de viaje, al caer de la tarde, en las veladas nocturnas, los padres a los hijos, la madre en la casa y en la familia, transmiten los profetas, los proverbios antiguos, los relatos del Génesis, la liturgia. ¿Veis? Primero por eso, porque esa comunidad viviente en la familia es el lugar donde la palabra de Dios puede ser algo vivo. Es muy bonito. Pero fijaos, segundo factor, también en el pueblo de Israel se va a formar una gran pedagogía de la palabra de Dios por esto, porque, bueno,
lo muestro con una fotografía que es del siglo XX, pero es muy importante porque de alguna forma ha sido la vida de Israel en su historia, que es la destrucción continua, de la reconstrucción después, y esta destrucción es la última de Esmar Chagall, un pintor judío ruso, que fijaos qué curioso, representa todo el caos que trae consigo la revolución, la persecución nazi, ¿veis? La sinagoga ardiendo. El judío que hace el petate, como decimos, y vuelve a ser el judío errante que vuelve al exilio. Y este otro que se abraza a la Torá para protegerla, aun sabiendo que va a llegar a la muerte y a la destrucción. Y en medio, muy curioso, un judío, es lo que representa este cuadro, que se llama Jesús, un judío que también sufre el mal que está sufriendo el pueblo en este momento y una luz desde arriba ilumina la escena de este judío que sufre y que es la única luz que pone un poquito de palabra divina en este caos tan tremendo en el que el pueblo se pierde. Es curiosísimo, es la palabra de Dios que irrumpe desde arriba y que irrumpe como persona. Es la persona que es la palabra y es la palabra de la cruz. Claro, esta es la experiencia de Israel siempre. Y al volver del exilio, cada vez que viene una invasión nueva, que suele suceder cada 200 años, vienen los griegos, viene otro, la Torá como como algo escrito corre peligro, porque siempre puede arder de nuevo y ser suprimida. Y de hecho, cuando vienen los griegos con Antíoco Epifanes, hay muchos mártires porque tienen que entregar la Torá y quemarla. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo para defender la palabra de Dios? No le importa que los libros estén quemados. Aprenden de memoria y interiorizan cada uno en su propia persona el libro de la palabra de Dios. Es precioso. Hay una película que es una novela de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 535. Es la temperatura a la que arde el papel. Y la película va de una cultura, es profética, en la que está prohibido tener libros, porque predomina el pensamiento único en el que nadie puede leer ni transmitir la memoria antigua. Es un retrato de la situación que estamos viviendo hoy, porque la gente cada vez lee menos y cada vez está más vacía por dentro, porque no hay una memoria interior con una palabra recibida. ¿Veis? Por ejemplo, imaginaos la situación de un joven de hoy. Un joven de hoy que toda su memoria es una memoria exterior, con el teléfono móvil, tantas cosas que la lleva afuera y está siempre conectado, decimos, pero está conectado por fuera. Y sin embargo, ¿cómo está el corazón? Absolutamente vacío. Imaginaos, porque pasa así, que en cualquier momento hay una catástrofe en la vida, sea la pandemia, sea la muerte de un ser querido, sea una enfermedad. Esa persona joven hoy carece de los medios interiores para poder superar la crisis interior y dar una respuesta positiva. No saben una poesía para poder aferrarse a la poesía. Claro, ¿qué sería si en los momentos tan duros nosotros que somos creyentes, hay un sufrimiento grande y enseguida nos sale al corazón lo que ya tenemos? El Señor es mi pastor, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cualquier cosa, ¿veis? Entonces, cuando el corazón está lleno, porque ha recibido las palabras de la sabiduría de los mayores, la palabra de Dios está viva en el corazón y podemos tener un arma para poder hacer frente a la desesperanza y revivir interiormente como comunidad humana y cristiana. Ese es el grave peligro del momento presente. Cómo hacer que la palabra de Dios esté viva en la memoria interior espiritual de la persona para construir esa memoria interna de tal manera que el hombre sea fuerte en la vida y pueda responder con la palabra de Dios a todas las situaciones tan difíciles, ¿veis? Y es lo que hace Israel. Ejercitarse en el arte de transmitir precisamente por eso. Pues en esa novela que decía, todos los libros son quemados, pero hay un grupo de personas que se van fuera de la ciudad, viven en el desierto, una especie de monasterio laico al lado del río, donde cada persona
representa un libro. Uno es el Quijote, otro es Romeo y Julieta, otro es la Ilíada, y lo que van haciendo es enseñar por la repetición oral a los discípulos el libro que cada uno ha aprendido para que también esté vivo en el corazón del otro. Es precioso, esa es la pedagogía hebrea. Y fijaos, yo pienso, tenemos que imaginarnos así, cuando Jesús después esté 3 años y medio educando a los discípulos con lo que él ha recibido de José, con la pedagogía que ha recibido. Lo que va a hacer Jesús es esta misma pedagogía. Y yo me imagino que Jesús hablaba día y noche. Es decir, las sesiones de enseñanza de Jesús duraban horas y horas. Y lo que tenemos hoy en los evangelios es simplemente el resumen del resumen de lo que tiene que quedar de una gran lección para poder transmitirlo mínimamente a las generaciones sucesivas. Es muy curioso, porque todo maestro hacía así. Él enseñaba lo que tenía que enseñar y al final encargaba a un discípulo, al que era un poco más inteligente o a quien ya sabía hacerlo. Hemos hablado del reino de Dios y he puesto 3 comparaciones de parábolas. Tú recoge en una recitación oral todas las parábolas que he dicho, porque tenemos que recitarlas y transmitirlas. Lo que tenemos en los evangelios es como el resumen final de horas y horas de enseñanza de Jesús, pausada, paciente, con muchísima sabiduría y, por supuesto, con el estilo de transmisión oral recibido de todos sus antepasados por María y por José. ¿Ves? Mirad, en la vuelta del exilio, ya esta palabra es anterior al exilio, pero fijaos lo que dice el Señor por boca de Jeremías. Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Veis? Es justamente la conciencia que viene del mismo Espíritu Santo de que la palabra de Dios en la ley, en la Torá, su lugar natural para estar viva es el pecho del hombre. Es el corazón. Lo que hay que escribir es el corazón. Es una definición preciosa de la función de José. José va a ser el que tiene que escribir en el corazón de Jesús toda la tradición antigua de los padres. Imaginaos a José cuando el niño es pequeño y está durmiendo. Nosotros, yo me acuerdo de mi infancia, era muy tierno cuando la mamá te pone el Vivaporú en el pecho. Imaginaos a José poniéndole el Vivaporú a Jesús y sobre todo contemplando ese pecho y ese corazón y besando el pecho. Es una especie de santuario, lugar en la que no solamente está la palabra de Dios recibida de los profetas, sino la palabra de Dios viva y verdadera, la palabra encarnada. Y José, al servicio de ese nuevo lugar y ese nuevo templo, que es el mismo Jesús, donde está toda la tradición antigua de Israel y de los profetas de una forma presente. Es que bonito. Y esta figura representa a ese hombre judío que a pesar de todas las persecuciones, destrucciones, el templo que se destruye otra vez, ha interiorizado la palabra de Dios, tiene en las manos el signo oral, porque todas las filacterias significan cómo se van sucediendo los versículos de la Torá, de los salmos, y está ejercitando en la oración esa meditación continua de la palabra de Dios que está dentro, está incorporada realmente y por eso la palabra de Dios forma el corazón del hombre y construye una generación cristiana. Y fijaos, alguien diría, bueno, pero esto es muy romántico, hoy no podemos recuperar esto, es muy difícil. Y por eso ahora os voy a poner algunos testimonios de la actualidad, vamos a poner de la primera mitad del siglo XX. Fue para mí un descubrimiento muy, muy chocante porque yo estoy apasionado por este tema de buscar, desde con la tradición de la Iglesia del Oriente Caldea, las raíces orales de la transmisión de la palabra de Jesús. Y cuando fui a Rumanía, porque estuve como misionero algunos meses y luego volví después, me encontré en un lugar que es un museo hecho en el norte, en Sighetul Marmației,
que está dedicado a las víctimas del periodo comunista, víctimas de un sufrimiento atroz. Y es muy curioso, bueno, os voy a enseñar algunos documentos que se pueden seguir, algunos en español y otros en rumano. Pues esto es el experimento Pitești. Es un libro impresionante que tendríamos que conocer a fondo, porque es cómo se ha intentado en la primera mitad del siglo XX arrancar las raíces religiosas del ser humano por medio de la tortura. El experimento Pitești es una ciudad cerca de Bucarest, donde hay una cárcel terrible en el periodo comunista, donde se hace un experimento. Y el experimento se llama la reeducación. Es terrible, porque hoy día también estamos intentando reeducar al hombre en ideologías, ¿a que sí? Pero fijaos, en el principio del siglo XX esa reeducación se hace por la violencia más cruda. En esta cárcel están encerrados la flor innata de la juventud culta en un momento concreto de Rumanía. Todos los que han estudiado alguna cosa, los que son poetas, la gente religiosa, seminaristas de todas las confesiones cristianas. Es muy curioso, el lugar donde nace el ecumenismo es este lugar de sufrimiento donde todos tienen que dar testimonio con su vida y con su dolor del único Cristo. Y también eso tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros, ¿veis? ¿En qué consistió este experimento de reeducación? 40 jóvenes en una sala y de pronto entran justamente 12, vamos a poner 12 apóstoles del mal, y van a estar torturando a las personas durante 9 meses, día y noche. El libro es tremendo desde la primera página porque cuenta la experiencia de esa tortura, las fases que va teniendo y lo que quieren conseguir. Y es muy curioso, al final, claro, consiguen que la gente denuncie a su propia familia, que haga gestos, porque la única forma de salir de ese círculo de violencia es convertirte tú, a tu vez, en torturador. Con lo cual, renuncias a la dignidad humana. Y muchos testimonios de quien ha pasado por ahí cuentan cómo de pronto sintieron la necesidad de invocar a Dios y hacer una oración, pero como estaba prohibido, fueron ellos mismos a confesarse a los torturadores y decirles, mira que acabo de pensar en Dios, pégame para que no vuelva a hacerlo. ¿Qué buscaban? Cambiar el corazón del hombre por la tortura, arrancar hasta la última raíz interior de mentalidad religiosa y crear un hombre nuevo, frío, cambiar el alma. ¿Lo consiguieron? No, no. Y es curioso, fijaos, es tremendo. Porque el resultado es, y aquí hay muchos testimonios, pero más en otros libros en el que os diré ahora, mucha gente que ha participado y que vivió pasivamente esto, hablan solamente de perdón cristiano y han sufrido meses y meses de tortura. Una sensibilidad especial porque se han encontrado con el Cristo sufriente y con los hermanos cristianos o con el hombre como tal, han descubierto la hondura espiritual del corazón humano. Entonces parece que incluso en el dolor el ser humano es capaz de reaccionar despertando a la vida del espíritu y eso ha sido una maravilla. Claro, como esto fracasó, el medio que hoy se sigue para arrancar del corazón humano la memoria espiritual ya no es la violencia, es la seducción. Es el momento que estamos viviendo. Es decir, por la violencia no solamente no se arranca la memoria, sino que crece la memoria espiritual. Pues ahora hagámoslo con la seducción del mundo, compremos el corazón del hombre con los medios de comunicación, adormezcamos la mente humana para que no se plantee las grandes cuestiones, hagamos una generación meramente técnica donde no haya que plantearse ninguna cosa. Lo malo es que ese segundo medio sí está dando resultados. Es curioso. Sí, es como si la vida entera fuera un combate, una lucha entre la memoria espiritual humana, donde que solamente puede mantenerse viva por la palabra de Dios. Por eso nuestra responsabilidad de cristianos transmisores de la palabra divina es tan grande, porque no se trata simplemente de transmitir la palabra de Dios, se trata de construir el corazón humano, construir una memoria espiritual en esta generación de jóvenes, justamente para que se mantengan como una generación viviente y puedan transmitir
posteriormente el sentido de la vida, el espíritu humano. Es difícil donde nos encontramos hoy, muy difícil, ¿veis? Muy difícil. Por eso todo esto es testimonio de dónde estamos viviendo y para hacernos especialmente lúcidos y trabajar esa transmisión oral viviente de la palabra divina a las generaciones que nos siguen. Este otro texto, Cadenas y terror, lo he traducido, le he ayudado yo a traducirlo a un sacerdote rumano católico, porque este cuenta esa experiencia también de terror y de persecución, en este caso, como objeto era la Iglesia Católica Oriental, los greco-católicos, suprimidos por el comunismo y con un sufrimiento enorme, enorme. Y este libro cuenta pues todo eso. El siguiente que presento, algunas veces he hablado ya de él, es la perspectiva ortodoxa. Nikolai Steinhardt, que era un judío de Rumanía, emparentado con Sigmund Freud. Y entró en la cárcel por la misma razón que los demás, pues perseguido por el régimen comunista tan fuerte, tuvo que denunciar a las personas que conocía y él escribe sus memorias y le llama así, Diario de la Felicidad. No son unas vacaciones en el mar ni en la playa, es la felicidad de haber pasado por las cárceles más horribles del régimen de Rumanía y haber encontrado la fe cristiana. Curiosísimo. Se convirtió en medio de esa experiencia terrible y se bautizó. Lo bautizaron, él mismo dice que es un bautismo ecuménico, porque lo hicieron sacerdotes ortodoxos, católicos, evangélicos, todos los que había. Es un bautismo ecuménico y al final él, cuando salió de la cárcel, se hizo monje y murió como un gran autor de espiritualidad de la Iglesia rumana. Y cuenta la experiencia de la celda 34. Imaginaos, un frío bajo cero continuamente, debajo del suelo, la comida horrible, los guardianes siempre usando la violencia. Y sin embargo ellos, todos los presos, hicieron un medio, o mejor dos, para no desesperarse. El primero, un compromiso mutuo, que es muy difícil hacer en una cárcel, que fue respetar la dignidad humana del que está a mi lado. Impresionante, ¿veis? Y se dieron ejemplos que están escritos de gratuidad que se te saltan las lágrimas. Porque normalmente en la cárcel, cuando uno tiene un poco de pan, se lo roban para comértelo tú. Aquí es al revés. Es si alguien no tiene, yo me privo de lo que me han dado para dártelo a ti. Entonces, crear un clima realmente humano, porque aunque estamos viviendo una sociedad, en este caso de la cárcel, que es una sociedad auténticamente inhumana, puesto que quiere cambiar el corazón del hombre, la reacción nuestra va a ser mucho más humanos y vivir el cristianismo de forma práctica en la gratuidad. Es decir, una especie de compromiso de amarse auténticamente, olvidándose cada uno de sí y preocupándose del que tengo al lado. Y de ahí nació una gran alegría en medio de sufrimientos sin cuento, fijaos. Y segundo medio, para no aburrirse, fundaron una especie de universidad. ¿Tú sabes algo de matemáticas? Pues cada día 1 hora de matemáticas a todos los presos. A 20 bajo cero, no importa. Tú sabes literatura, nos tienes que explicar los grandes autores de la literatura universal. Tú nos das clases de religión. Tú lo que te acuerdes de la escritura, porque no hay Biblia ni hay palabra. Por eso os he traído a la memoria, os he traído esto que os estoy diciendo, porque justamente en los años que durase toda esta experiencia de cárcel, 4, 5, algunos 10 o 15, va a ser un lugar donde se va a recurrir a la experiencia de la tradición oral para sobrevivir y construir la humanidad y el espíritu humano en la transmisión de una palabra viva salida del corazón. Cuando vas a esta cárcel en Sighetul Marmației, se escucha esto. Está grabado porque lo ponen como para recrear lo que se podía escuchar en aquella cárcel. Es alfabeto Morse porque alguien que compone una poesía en su propia celda, imaginaos sobre todo en las celdas de aislamiento, donde no hay ni siquiera un contacto humano, meses y meses en total soledad. ¿Qué hace la persona para no desesperar? Rezar interiormente, volver a encontrarse con Dios y
construir un lenguaje oral con poesías muy bien hechas día y noche. Las va memorizando, no puede escribirlas porque no hay papel, pero las transmite por la pared al que está encerrado en la celda de al lado. ¿Veis? Con los golpes en la pared, porque son los golpes de la poesía traducido en lenguaje morse. Y el otro lo recibe, a su vez lo repite, es la pedagogía oral, repite cada verso, se va aprendiendo y él lo transmite al que tiene al lado. Esa fue la composición de los evangelios. Esa es la palabra viva de la tradición hebrea. Esa es la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta? Es una palabra para sobrevivir. Es la palabra para vivir. Y resulta que he encontrado ayer mismo, fijaos, ayer mismo recibí este libro, que lo tengo aquí, para los que lo podéis ver, que estáis presentes, que se llama Antología de la lírica de detención anticomunista en el espacio rumano. Y es una preciosidad, un libro grandote, es la antología de versos que han quedado después de salir de esta experiencia, que ellos mismos, cuando ya han podido salir, si es que no han muerto en la cárcel, los escriben y los publican. O también versos que algunos aprendieron mientras estaban conviviendo con ellos y los escriben después cuando salen. Son muchísimos testimonios, además, todos de una belleza, porque aquí hay concentrada la humanidad mejor del siglo XX. Es un libro sorprendente, es una maravilla. Y además es un libro plenamente ecuménico. Leyendo la biografía tenemos teólogos ortodoxos laicos, sacerdotes, algún obispo católico, el que escribió ese libro de Cadenas y Terror también, muchas personas desconocidas y al final versos que se transmitieron y se ha olvidado quién fue el autor. Es una palabra viva que incluso sobrevive a la persona del autor y pasa al patrimonio común de la sabiduría espiritual. ¿Ves? Entonces, no, al revés. La oralidad es algo vivo, es la palabra a la que aferrarse para construir la vida por dentro. Y como veremos ahora, pues San José es la función que va a tener, introducir a Jesús en esa pedagogía de una transmisión viviente de la gran palabra interior que construye la vida. Os leo solamente un verso, como hay algún rumano que escucha, la leo en rumano, perdonad por la pronunciación, pero luego lo traduzco porque lo encontré casi al azar al buscar algún verso y me llenó interiormente de gran esperanza. Es el obispo y el verso se llama Merire ție, gloria a ti. Merire ție, Doamne, merire ție pentru chinurile grele din robie. În genunchi sub cruce an de an de la cel mai crud și sângeros dușman. Que significa, gloria a ti, Señor, gloria a ti por los sufrimientos terribles de esta esclavitud, de rodillas debajo de la cruz, año tras año, sufridos de mano del más sanguinario enemigo. Y dice, pentru că prin foc ai lămurit și ai cernut și credincioși și clerici, porque por medio del fuego, el fuego que purifica, el crisol, has aclarado por dentro y has cernido, como se cierne el trigo de la paja, a los creyentes y a los clérigos, a los pastores. Fijaos esto, când bisericile ți-au răpit, ți-ai făcut închisor biserici. Cuando te han robado, le habla a Dios, cuando te han robado las iglesias, tú, Señor, has hecho de las cárceles tu propia iglesia. Es impresionante, ¿veis? Es muy bonito. Ahora, imaginaos, esto aprendido, transmitido de celda en celda, va creando la esperanza, es la palabra de Dios. Y puede ser este patio de aquí o cualquier otro patio, pero me acuerdo que en esa cárcel de Sighetul Marmației se recuerda cómo de vez en cuando el obispo le tocaba o lo pedía a él hacer la limpieza de toda esta galería, porque él sabe en qué celdas están los creyentes suyos. Y lo que hacía era consagrar la Eucaristía con migas de pan, las metía en el suelo con la suciedad, daba un golpe en la puerta, con la escoba barriendo, metía dentro las migas de la Eucaristía y así alimentaba también
la fe de los creyentes. ¿Veis? Porque la iglesia no es el templo, ¿os acordáis? La iglesia son los creyentes. Y cuando hay un corazón creyente, incluso en medio de esta situación, ahí está la iglesia. Y ahí está el pastor. Y ahí está la palabra viva. Y ahí está el sacramento. Y es una lección para todos. Y fijaos, vamos a ver entonces qué tiene que ver José con esta pedagogía. Lo voy a resumir mucho porque veis, podía hablar ahora mucho y sería ver toda la pedagogía de Jesús. No me va a dar tiempo. Vamos a quedarnos solo en la infancia, pero bueno, hasta que nos dé tiempo. Y las que estéis ahí, cuando ya tenga que cortar, me decís, se corta y se corta, ¿vale? Una fotografía de familia, que está aquí tomada, ¿veis? Del tiempo de Jesús. Un poco piadosa, pero es clásico, al fin y al cabo, de esa corriente más católica de piedad, San José, Santa María. Pero fijaos, representa justamente la pedagogía antigua. Hasta los 7 años, mejor hasta los 14. El niño está con la madre en el pueblo de Israel, porque es la madre la que le tiene que transmitir con la leche materna la religiosidad que ha recibido ella misma de su propia formación. Claro, también es un problema grave el que tenemos hoy, porque si la madre como tal, la mujer, no aprecia su ministerio de transmitir los sentimientos religiosos, si hubiera ya un tipo de mujer que ha perdido totalmente la fe, estamos perdidos todos nosotros los humanos, porque perdemos la fuente que nos transmite la fe por los sentimientos. Nuestra religiosidad sería una religiosidad meramente intelectual y masculina. Y no, necesitamos que sea la madre y que sea la figura de la mujer la que transmita la fe al niño pequeño, porque la transmite con los sentimientos, ¿veis? Eso tarda durante 14 años, que es el momento más o menos en el que Jesús ya como niño maduro va a ir al templo, nos cuenta Lucas, y va a estar junto con los doctores de la ley. Fijaos, a veces pensamos que María, pues la pobre, sería una mujer de su pueblo, y tenemos esa imagen, muy pobre, muy... ¿A que sí? Y no nos damos cuenta de que esa imagen hay que cambiarla. María es una mujer, la gran tradición caldea de la Iglesia Oriental. Sabe, y yo lo he visto en una obra de arte en Francia, donde está enterrada María Magdalena, hay una pintura, no, escultura en 4 fases del siglo I, y hay una cosa preciosa que es María niña, y lo pone así, María adolescente, enseñando y aprendiendo en el templo de Jerusalén, en la figura de una orante, una cosa preciosa que está hecha casi como quien pinta un dibujo, un graffiti. Es signo de autenticidad, porque es muy, muy, muy antiguo y es la tradición de que María en el templo lo que recibe es la gran tradición de la enseñanza pedagógica del pueblo de Israel. Quitaos de la mente que María es una simple mujer de pueblo. María es una mujer sabia, instruida, seguramente de los mejores maestros. Daos cuenta que cuando Jesús está en el templo con los doctores de la ley, esos doctores son los que mejor conocen la Torá en aquel momento. Tenéis que pasar en Gilel, en Simeón Boetos, en personas de una calidad enorme que han sido maestros de María. María sabe transmitir la palabra de Dios porque es la madre de la memoria, tejiéndola, haciéndola transmitible para la memoria con una belleza enorme. Y fijaos, una vez que la madre ha cumplido su labor pedagógica de 14 años, inmediatamente el niño pasa al padre. Es la siguiente fotografía, ¿la veis? Está aquí la fotografía con José. ¿Por qué? Porque a los 14 años tiene que aprender un oficio. Si luego después se va a dedicar a la vida religiosa, puede retomar el estudio o continuarlo junto con el trabajo y ir al templo, buscar un rabino para que le enseñe la Torá. Pero siempre tiene que estar con el padre para aprender un oficio. El oficio sabemos que es carpintero, y eso es muy curioso porque en los evangelios es lo poquito que se habla de José. Se dice, no es este el hijo del carpintero, ¿sí? Lo cual significa que Jesús es conocido precisamente como hijo del carpintero, lo cual significa que el oficio que Jesús ha aprendido durante, yo creo que 14 años nuevos, sí, 14 años, es el oficio de carpintero.
primero lo aprendió directamente de José y después cuando José murió, él tuvo que seguir ejerciendo ese oficio de carpintero hasta que ya salió a la luz pública como predicador. Pero fijaos, antes de eso, voy a dar tres rasgos de la vida de José para ver la grandeza de esta figura en la pedagogía de Jesús. ¿Quién es José? José, en primer lugar, es el que asume la carga de actuar como representante de la paternidad de Dios. Él no es padre directamente, biológicamente, sino que asume, es un padre adoptivo, el que tiene que dar la legitimidad legal al hijo. Pero daos cuenta, aquí hay una reflexión importantísima que hacer y que nos puede ayudar a todos. En realidad, José es padre profundamente, aunque no fuera padre biológico, porque la paternidad humana tiene que ser una paternidad doble. Es decir, un padre no es simplemente aquel que engendra biológicamente al hijo. ¿Cuántos padres hay que han engendrado al hijo y luego no son padres porque se han olvidado completamente? ¿Veis? Para que haya una filiación humana, para que haya un ser humano, tiene que haber una generación biológica y un acto libre profundo de aceptación de ese hijo que ha nacido en el matrimonio. Es decir, padres y madres hay que serlos dos veces cada familia. Padre y madre por engendramiento, padre y madre por acogida de la vida nueva en la propia familia, que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil hoy día. Y nunca, y nunca. Pero fijaos, en este sentido, ¿quién nos enseña qué significa esta paternidad tan curiosa que hace José? Nada menos que Abraham, ¿veis? La figura de Abraham. Porque os acordáis cuál es la llamada terrible que recibe Abraham del Señor, algo insoportable, al menos como él lo entendía, porque le dice en Génesis 22, Abraham, Abraham, aquí estoy, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham, poniéndose a temblar, si entiende lo que vosotros entendéis, que es que tiene que sacrificar a su hijo, lo coge y se lo va a llevar y lo va a atar, ¿os acordáis? Y lo va a atar porque lo va a sacrificar y lo va a matar. ¿Es eso lo que le pide Dios? Hay un detalle exegético, fijaos qué curioso, que muchas veces pasamos por alto, pero es muy importante, porque le pregunta a Isaac cuando van subiendo al monte Moria, Padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y él le dice, Dios proveerá. Y efectivamente, cuando llegan allí, lo ata. Porque, ¿qué significa el cordero? El sacrificio del hijo. El cordero es la inocencia del hijo, es la vida nueva que está todavía por empezar. Entonces, tanto Abraham como Isaac piensan que hay que sacrificar un cordero, que lo que hay que sacrificar es la filiación al hijo. Y por eso enseguida viene el ángel, no, le pone la mano, ¿veis? Que no es esto lo que te estoy pidiendo, Abraham, ya he visto que eres fiel ante Dios, pero sacrifica ese animal que está en estas zarzas. ¿Y qué era? No, ahí está el problema. No es un cordero, es un carnero. Es importantísimo. Y el carnero significa la paternidad, porque el cordero es el hijo y el carnero es el padre. Lo que tiene que sacrificar Abraham no es a su hijo, es su propio modo de ser padre. Tiene que sacrificar al hijo en él, tiene que sacrificar la animalidad. O sea, fijaos qué curioso, lo que tiene que reconocer es a lo que le lleva a Dios, es que solo Dios es Padre. Claro, es decir, Abraham está apegado a su hijo, tan apegado, pero también nos pasa a nosotros, estamos muy apegados a los hijos, pero a veces también entramos en conflicto directo con ellos y ahí está al mismo tiempo el amor y el odio, el asesinato. No, no, no. Abraham tiene que renunciar a reconocerse él como el padre de Isaac. Eso es lo que tiene que sacrificar, ¿os dais cuenta? Por eso sacrifica el carnero. Y entonces se convierte en padre de todos los creyentes. Es decir, en aquel que ha reconocido que solamente hay un padre, es Dios. Entonces, en este sentido, José lleva a la perfección esta manifestación del padre, porque José es padre humanamente, ¿no? Porque
Cuando uno es padre humanamente, cuando reconoce que él no es padre, porque el único padre es Dios, y lo dirá Jesús, a nadie llaméis padre sobre la tierra. Claro, es lógico. ¿Por qué? Porque el único padre es Dios. Y la paternidad de José es una paternidad representativa de Dios, pero cada padre, aunque sea el hijo, el padre biológico, si quiere que su hijo sea auténticamente humano, tiene que reconocer que el único padre de un ser humano es Dios, no yo. Yo no soy padre de mis hijos, yo soy servidor de la paternidad de Dios. Yo no les he dado la vida, el único padre es Dios. ¿Veis? Es totalmente coherente con lo que el Señor va a decir después. Y en este sentido, José nos enseña cómo ser padres para construir una generación no de animales, sino de hombres, de seres humanos, que no es tan fácil. No es tan fácil, ¿veis? Porque engendrar hijos lo hacen también las vacas, los toros, los caramaleones y los caracoles. pero engendrar una vida humana requiere la palabra, el contrato del amor de la palabra y, sobre todo, pues esa visión de que solamente Dios es el que tiene la paternidad. José es el ejemplo de qué significa esa paternidad. Después, una cosa importante, José es el protector de la vida y de la misión de Jesús, junto con María. Y nos lo presenta el Evangelio como un inmigrante que huye de fuga en fuga, de lugar en lugar, sobre todo porque tiene que salvar a Jesús en un ambiente tremendamente hostil, continuamente perseguido por Herodes, por el poder. Al fin y al cabo, son de la dinastía de David y son posibles enemigos que hay que machacar. Y José muy sabiamente va a buscar lugares retirados y luego la discreción de la soledad. Nazaret es un lugar discreto en el norte, es el lugar de descanso de la antigua dinastía de los reyes del norte y sobre todo va a ejercer una función de carpintero para ser pues algo donde al mismo tiempo que puede hacer un servicio y alimentar a la familia, pues no ser demasiado conocido justamente para proteger la vida de Jesús. Con otro rasgo que es la continua atención a los ángeles. No sé si os dais cuenta, pero José se mueve siempre porque es el ángel quien le habla, lo cual significa que él está abierto continuamente a la inspiración de Dios por medio de sus ángeles en todo momento de su vida. Fijaos, ya son dos rasgos maravillosos. Primero, una fe como Abraham, que reconoce que la única paternidad es la de Dios. Segundo, dejarse conducir por los ángeles en una situación muy difícil para poder proteger de cualquier tipo de muerte la vida del Mesías y la visión futura. Y tercer elemento, que es otra fotografía un poquito más crecido, ¿veis? Aquí sería quizás lo más nuevo, pero es muy bonito. ¿Qué significa ser carpintero? No tenéis que imaginaros el carpintero de hoy que tiene un taller, va la gente, lleva las maderas. No, no, no. Sería un ebanista profesional cuya función es visitar las casas y ir de pueblo en pueblo entrando en la casa para reparar lo que está roto. Y en ese sentido, fijaos qué importante va a ser la misión de José para la futura pedagogía de Jesús, porque Jesús lo vemos desde el principio de su misión, que la palabra de Dios, como os digo, a lo mejor vamos a verlo, porque tengo también el texto aquí. Cuando él sale de la sinagoga, dice, y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, es simbólico. Fijaos, porque hay una salida de la sinagoga como espacio. Fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Son las columnas de la iglesia. Simón, Santiago y Juan, Pedro. Fijaos, la iglesia ya no va a estar en el ambiente de la sinagoga, es decir, el lugar donde la palabra de Dios se recibe de forma intelectual. Porque la palabra de Dios en la sinagoga se ha convertido demasiado en una palabra para la ley, en una palabra de jurisprudencia, una palabra de maestros. Hoy diríamos, sale de la universidad como lugar donde la palabra de Dios tiene que estar presente. ¿Y dónde va? Es curioso, a la casa. Va a poner Jesús en la casa el centro de la misión. ¿Por qué?
¿Os acordáis de la pedagogía antigua de Israel? Justamente la casa es el lugar donde la madre de la memoria tiene que transmitir de persona a persona, de forma viva y de corazón a corazón, una palabra viviente y no intelectual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la casa la mujer está tumbada. Y también en la sinagoga, ¿os acordáis? Llega Jesús de pronto a una sinagoga en día del sábado y la mujer está torcida y Jesús la levanta, es decir, le levanta para que cumpla su misión, que tiene que ser servir la palabra. Y aquí la suegra de Pedro no le gustaría mucho esto, porque Pedro diría, vaya, con lo bien que está mi suegra tumbada, ahora me la tienes tú que levantar. Bueno, pero el Señor, al levantar a la suegra, dice el Evangelio, y ella se puso a servirles. Pero no significa que abrió la alacena, frió un huevo y les dio de comer. No, significa que esta mujer levantada por Jesús, ese gesto es el que Jesús hace, levantar a la mujer, resucitarla. La pone en medio para que en la casa, ella como señora del sábado, vuelva a ser la que transmita la palabra de Dios de un modo vivo, bajándola de la especulación masculina de la sinagoga para que se convierta en el alimento espiritual de la construcción de una memoria espiritual de las generaciones futuras. Fijaos qué interesante. Y entonces, ¿qué es lo que hace José para Jesús durante por lo menos 7 años? Lo va conduciendo de casa en casa, donde José tiene ya un crédito porque es conocido como el carpintero. Claro, es precioso. Y tenéis que imaginaros a Jesús entrando con José y acostumbrándose a conocer la vida de las familias, acostumbrándose a conocer, y luego va a aparecer en todas sus parábolas, la mujer que tiene que barrer todas las monedas que se han perdido, la mujer que amasa en el pan para hacer un pan que esté fecundo. ¿Veis? Jesús conoce profundamente la familia, el dolor del corazón humano en cada lugar, la situación de muerte y de dificultad del ser humano en el lugar que tiene que ser el lugar de la vida. Y por eso José es el que enseña a Jesús a entrar en la casa, introduce a Jesús durante muchos años en el conocimiento del corazón humano, y una vez que José muere y Jesús ya ve que tiene que comenzar la misión de fundación de discípulos, ¿dónde va a mandar a los 12 y luego a los 72? A las casas. Precisamente, ¿veis? Y en esas casas él es conocido. Ya lo conocen. Es el hijo del carpintero. Anda, resulta que es el Mesías. Claro que sí, pero fíjate si era de una bondad especial. Esa forma que tenía de escuchar, esa mirada en los ojos, esa que se parecía a José en todo, aquel hombre, ¿os acordáis? José tan gentil que a veces no nos cobraba porque buscaba, hacía lo que fuera para que los pobres pudiéramos vivir dignamente, se olvidaba de sus beneficios. Pues este es igual que José, es digno hijo de José. Y resulta que es el Mesías. Jesús es acogido en las casas antes incluso de presentarse como predicador de la palabra divina. Y eso se lo debemos a el aprendizaje paciente, limpio, sereno de San José. Termino con esto diciendo pues que un poquito José es también el maestro de la tarea que tenemos hoy los cristianos, que me parece que es simplemente volver a recuperar en las generaciones jóvenes la memoria espiritual de la vida. Y es imposible si no enseñamos cordialmente la palabra de Dios para que sea patrimonio viviente del espíritu humano. Y esto lo podemos hacer todas las iglesias en nuestra liturgia y en nuestro estudio, y sobre todo en la familia. Aprender un salmo en común, gozar interiormente meditando la palabra de Dios, guardándola dentro, leer muchas veces el Magnificat, el Benedictus, salmos enteros, textos de Jesús, porque daos cuenta, se compusieron con la misma intención que esas poesías a las que he hecho referencia antes. Se compusieron para salvaguardar la vida, para transmitir la espiritualidad del hombre, para que la desesperanza no gane el terreno en la vida humana. Todo eso es la función del que transmite la palabra de Dios. Pues ojalá que todos, cada uno en nuestra confesión cristiana, sepamos transmitir la palabra de Dios de esta forma viva para que en nuestro mundo siga habiendo una memoria profunda espiritual, el hombre se construya y no perdamos la fe, la esperanza y el amor. Que el Señor os bendiga.